I got to feel good, baby. Bueno, no queda prácticamente nada ya para las próximas elecciones. Esto será el 12 de mayo y hay muchas dudas aún hoy en relación a la boleta única. Leonardo González Amar está con nosotros, es vocal del Tribunal Electoral, así que nos va a ayudar. Sobre todo voy a trasladar dudas y preguntas que la gente nos hace. Bueno, gracias por estar, bienvenido. Boleta única, es la número... ¿Cuántas veces, quiero decir, se viene votando con esta boleta? Desde el año 2011, Ajá. el 2015 y esta es la tercera oportunidad que se hace la votación con la boleta única de sufragio. Tercera oportunidad, pero primera en donde coinciden una votación a gobernador y también a intendente. En este caso, en la ciudad de Córdoba sí, pero ha habido elecciones simultáneas utilizando esta boleta única de sufragio con otros municipios. ¿Y cómo les ha ido en esas oportunidades? Bien, no ha habido objeciones o planteos porque están bien diferenciadas las distintas categorías de la boleta. Como ustedes pueden ver, aquí tiene un segmento de candidatos a autoridades de nivel provincial y separado a nivel municipal. Entonces el elector ha podido diferenciar las distintas categorías de candidatos. Bueno, empiezo por las preguntas. Bueno. Los modos para votar son o en un solo tramo y en ese caso uno lo que hace es elegir lista completa. Es una de las opciones. Esa es una de las opciones, puede votar por lista completa, como lo dice aquí arriba, al elegir por lista completa en cualquiera de estos casilleros en blanco, haciendo una tilde, una cruz o una marca, Ajá. está votando a toda la categoría que él quiera votar. Es decir, así está votando lista completa. Si yo quisiera votar entonces por el FIT de manera completa, simplemente tildando en este primer casillero, entonces ya lo habría logrado de manera correcta. Así es, con ese solo tilde alcanza para votar a toda la hilera de candidatos. Bueno, ahora vamos con una de las grandes confusiones. Sí. A lo mejor yo quiero votar a gobernador, un partido, Sí. y en el caso de los intendentes a otro partido. Y mucha gente piensa que a lo mejor votando lista completa acá, porque está justamente al lado la cara del gobernador, uno de los candidatos, y después si me voy a intendentes y hago una tilde en un candidato a intendente, ¿qué pasaría en ese caso? Bueno, en ese caso tenemos que diferenciar, por ejemplo, si votamos a lista completa de alguno de los candidatos que no sea Cela, que es una situación particular, Sí. porque ese candidato ha Sí, fallecido, sí, ha fallecido. pero en los demás casos, si se vota a lista completa y a su vez se quiere votar a candidato a intendente y Tribunal de Cuentas de otro Ajá. partido político, en ese caso se va a producir una anulación de ese tramo ¿Se anula electoral. este tramo? Únicamente ese tramo porque hay superposición de opciones que ha hecho el elector. Por un lado, optó el candidato a intendente de este partido y a su vez optó al mismo tiempo al votar la lista completa. Entonces, como hay dos marcas en el mismo tramo y hay superposición, se anula únicamente ese tramo. ¿Pero se anula para los dos partidos? Para los dos partidos. Para los dos partidos Así que es, ha anulado. así es, así es. Me parece que la forma más simple de entender es lo siguiente. Si uno no va a votar por una lista única o por un partido único, tiene que saber que no puede entonces hacer una tilde acá directamente. Exactamente. Cuando uno va a cortar boleta, como se decía antiguamente, no tiene que tildar acá. Así es, simplemente si la persona quiere hacer el voto por cada una de las columnas, Sí. va directamente ejerciendo la opción y haciendo el tilde en cada una de las columnas y puede hacerlo en el mismo partido o en distintos. Lo que no puede hacer a los fines de que su voto sea válido es hacer dos cruces o dos marcas en la misma columna. Ajá. Porque ahí hay un doble voto para el mismo tramo o categoría que eso conlleva a la nulidad de ese tramo. ¿Qué pasaría en el caso de Ruitort, ¿no? Que fue otra, digamos, de las dudas de la gente? Si uno quisiera votarla a ella como intendente, a lo mejor como gobernador, a otra persona, ¿qué pasa si tildo acá? Bueno, al tildar aquí se está votando para candidata a intendente a Ajá. ella y al Tribunal de Cuentas. Sí, ahí al que pero está si al lado. mismo tiempo yo tildara también, por ejemplo, al MST acá, ¿qué pasaría? Sí. Si tildo acá y tildo acá. Perfecto, en ese supuesto que haya optado por voto lista completa de este caso, Si no, y no aquí, sí. en ese supuesto, lo que va a pasar es que hay superposición en este tramo de Ajá. intendente y Tribunal de Cuentas. Entonces se va a anular estas dos Sí. columnas, pero va a ser válido el voto que se hizo a favor de esta agrupación política respecto de las restantes Ok, cuando candidaturas. se superpone, inmediatamente se anula ese tramo. Exactamente, exactamente. Y hay otro supuesto más, que hasta ahora no lo Sí, hemos a desarrollado, que es el caso del voto en blanco. Ajá. Es decir, cuando el elector dice directamente para determinada categoría no me convence ningún candidato, entonces simplemente no ejerce la opción, no marca y entonces ahí se tiene por voto en blanco en esa candidatura. O puede
votar en blanco para todas las candidaturas, porque no lo ejerció, no lo convenció ninguno, sí. Entonces no hace ninguna marca y entonces ¿no? también puede ser un voto voto en blanco. A lo mejor no me convenció ninguno de los intendentes y ninguno de los gobernadores, pero sí alguien del Tribunal de Cuentas y sí un legislador departamental. ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso va a votar directamente respecto de esas dos columnas, ejerciendo la marca o el tilde en esas dos categorías. Bueno, acá lo estamos practicando con una boleta, por supuesto que tiene una dimensión Ampliada. mucho más grande. Así es, claro. así es. Pero aquellos que tienen la posibilidad de acceder, por ejemplo, a la web, ¿a qué página? Porque hay un simulador que funciona. Así es un simulador de boleta que está en la página justiciacórdoba.gov.ar, simulador de votos, y entonces allí se puede hacer la simulación para ver si ha efectuado un buen ejercicio del voto. ¿Y después de una especie de verificación? Y además de una verificación, si indica cómo votó, qué errores tuvo, es como que le toman un examen, digamos, para ver si hizo bien el voto y si su voto va a ser válido. Además, hay distintas campañas de difusión y de información respecto a la capacitación de la BUS. ¿Físicamente, por ejemplo? Físicamente, a través de los informantes públicos electorales, que son agentes del Poder Judicial, que hay 69 puntos distribuidos en toda la provincia. Por decir, aquí en Córdoba Capital, en distintos lugares céntricos, en la zona del mercado, en los CPC, en la Plaza San Martín y en otros puntos que son 21 puntos de la ciudad de Córdoba, que hay agentes del Poder Judicial que están entregando folletería y además están informando cómo se vota, dónde se vota, con qué documento se vota. Bueno, ¿y es con decir, qué preguntas documento, frecuentes. por ejemplo? ¿A dónde averiguamos con qué documento y si el que tengo en casa es el correcto? Correcto. Bueno, puede ingresarse a esa página que dijimos recién, justiciacórdoba.gov.ar, y también /GEL, que es otra opción que tiene, GEL, J-E-L, Justicia Electoral, sí. Y ahí va a haber la posibilidad de decir dónde voto. Y poniendo el documento de identidad, le va a salir qué documento es y también dónde vota. Se puede votar conforme a lo que establece el Código Electoral Provincial con libreta de enrolamiento, en el caso que tenga esa vieja libreta y no haya renovado el documento, libreta cívica o DNI. Con cualquiera de esos documentos, y si está en el padrón, está habilitado para votar el ciudadano. Dos cositas más y corta la respuesta. En el caso de que yo entrara con la boleta única y me equivoqué, ¿puedo pedirle al presidente Mesa otra porque me equivoqué? Totalmente, porque bueno, error es humano en el sentido... puede haberse confundido, distraído, etcétera, entonces puede salir y pedirle a la autoridad de mesa de votación y hay un stock de boletas de reposición, es decir, que le van a facilitar otra boleta, va a ir a la cabina de votación, va a ejercer su voto y luego de plegarla a la boleta, la va a ingresar a la urna. Bueno, ¿y en el caso de los extranjeros? También, los extranjeros están agregados en el padrón y tienen los mismos derechos en la medida que ya están agregados en el padrón, están incorporados, pueden ir y votar tranquilamente en el lugar donde salgan. Bueno, ya lo dejo respirar. Celulares, no, sabemos que no, pero ¿qué pasa si encontraran a alguien con un celular dentro de un cuarto oscuro, no? Celulares no, pero con esta aclaración. Es decir, yo puedo ir con el celular, necesitamos comunicarnos con nuestros hijos, nuestra familia, etcétera, podemos llevar el celular a la escuela para ir a votar tranquilamente. Lo que no podemos usarlo es en el momento que estamos votando, para asegurar el derecho al sufragio secreto, para que no me controlen a quién voté. Esa es la finalidad, es decir, no, está prohibido usar el celular en el momento que estoy votando. Fuera de ello, puedo hacerlo tranquilamente. Y para que se cumpla la norma, hay dos medidas concretas. Por un lado, la autoridad de mesa de votación y los fiscales públicos electorales le van a decir al elector, está prohibido usar el celular cuando usted vota. Y además hay cartelería en todos los establecimientos que dice prohibido usar el celular en el momento que vota. Gracias. Para beneficiar al elector. Muchas gracias, que sea con suerte. Gracias. Bueno, voy en busca de Edgardo Moreno, gerente de Radio Mitre. También lo pueden siempre leer en La Voz del Interior. Gracias por estar acá, ¿no? Gracias a vos. Y vamos a hablar de temas nacionales porque también ha estado en el tapete esta especie de reunión o convocatoria del Gobierno Nacional al peronismo alternativo o federal. ¿Se veía venir esto? Era una exigencia de la gente, ¿no? Sí, recordás que cuando concluíamos el análisis la semana pasada decíamos que un factor de tranquilidad para la economía y sobre todo para la reacción de los mercados hubiese sido que los diferentes bloques políticos digan anticipadamente qué iban a hacer, que es lo lógico en un debate democrático, por otra parte. Bueno, algo de esto es lo que implica esa propuesta de acuerdo. De hecho, la sola posibilidad de que se comience a hablar de la posibilidad de un acuerdo entre el gobierno y un sector de la oposición sobre puntos que son muy genéricos, pero que incluyen una aclaración específica de qué va a hacer el país en el caso de que gane uno o gane otro con sus compromisos de deuda, ese solo adelanto ya tranquilizó en parte a los mercados, hubo una suba del valor de las acciones de las empresas argentinas en Wall Street,
hubo una baja del riesgo país y el dólar que siguió un poquitito más estable. Es decir que lo que decíamos nosotros no era un hallazgo analítico, era solamente sentido común. Es suficiente con que los políticos digan qué quieren hacer con la economía. Ahora, esto le conviene al gobierno nacional, pero digo, ¿cuál es la conveniencia del peronismo alternativo, ¿no? Yo creo que hay dos conveniencias. Una estratégica a largo plazo, y es que en el supuesto de que ellos accediesen al gobierno, obviamente que tendrían un panorama económico menos derruido en el caso de que accediesen al gobierno para poder ejercer el poder. Pero si no lo lograsen, también en el plano competitivo, antes de las elecciones, ganan un espacio que en este momento había sido monopolizado por el crecimiento en las encuestas de Cristina Kirchner. Es decir, desde el momento que se difundieron esos sondeos, es como que se había diluido la presencia electoral del peronismo alternativo. Esto, de alguna manera, le conviene a ese sector también porque aparece como un sector potable para el electorado y ubicado en el intermedio entre la propuesta de Macri y la propuesta de Cristina. Ahora, es una conveniencia económica, está a las claras, pero ¿significa una posibilidad de futura alianza, de que vayan en conjunto para una futura elección o no? Yo creo que no. Posibilidad. Yo creo que no. Ahí hubo una expresión que me parece más una expresión de anhelo del presidente del radicalismo y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que ya amplió esto diciendo que sería bueno que Massa, Urtubey y Pichetto fuesen en la misma coalición que el gobierno. Yo creo que eso no va a ocurrir, vienen con perfiles distintos, tienen propuestas diferenciadas, pero ya el hecho de que pacten un acuerdo o que por lo menos exploren un acuerdo sobre condiciones mínimas, como por ejemplo qué van a hacer con la deuda externa, ayuda a la estabilidad de las variables económicas del país, ¿no? ¿Y de estos 10 puntos, alguno que sea de difícil cumplimiento? Son todos de difícil cumplimiento, porque pagar la deuda no es fácil. Son vencimientos de deuda grande que implican una renovación de los esfuerzos de control del déficit fiscal y del gasto público, y hay algunas que están enunciadas de manera bastante genérica, como son las reformas más de fondo que han sido postergadas, la reforma previsional, la reforma laboral y la reforma impositiva. Y ahí seguro que hay muchos matices, no solo dentro entre el gobierno y la oposición y este sector de la oposición, sino también dentro del peronismo federal. No piensan todos de la misma manera respecto de esos puntos. Pero el solo hecho de que se comprometan a abordarlo, a analizarlo, ya sería un paso hacia adelante en términos de políticas cooperativas de largo plazo. Por cierto que en esto también operó la ventaja que dio durante la semana que concluye algunos errores políticos del kirchnerismo. Que cedieron el espacio para ese protagonismo del peronismo no kirchnerista. ¿Cuáles son esas acciones? Yo diría que la más crítica de todas es que con el recrudecimiento de la crisis en Venezuela, los posicionamientos públicos que tomó el kirchnerismo fueron muy criticados por la sociedad, son bastante contrastantes con la realidad. De hecho, el gobierno venezolano ya se ha transformado en una dictadura, no es un régimen populista de origen democrático, es directamente una dictadura militar. Maduro aparece rodeado de militares no solo para mostrarse fuerte respecto de su oposición, sino porque es lo único que tiene. Su partido es el partido militar en Venezuela. Y que los sectores políticos en la Argentina vinculados al kirchnerismo, a la izquierda, se solidaricen con eso. Aparece como un peso en este momento. Obviamente que realmente es un posicionamiento político. ¿Pero no lo muy tienen negativo. medido a eso, digo? O sea, a sabiendas de cómo puede reaccionar la gente. Yo creo que ¿O creen que hay una porción que todavía puede apoyar esa situación? Su propio electorado todavía cree en esos argumentos, ¿no? Y de alguna manera también los demanda y los exige. Cristina no dijo nada, es como que se guardó. Ni a favor ni en contra. Y yo creo que tampoco puede controlar que sus seguidores digan algo. Y de hecho lo dicen, y al decirlo, sinceran cuál es el modelo de país al cual aspirarían conducir a la Argentina en caso de que fuesen gobierno. Y eso es lo que genera rechazo en otra vasta porción del electorado. No solamente la adhesión del núcleo duro que generalmente sigue a Cristina. Siempre te pongo a prueba y es una especie de juego, ¿no? Cada vez que nos encontramos. En este momento, ¿qué partidos están definidos en miras a las elecciones presidenciales? ¿O sigue difuso el panorama? No, sigue difuso el panorama. Yo creo que el gobierno ha logrado recomponer algunos elementos mínimos. Primero despejó el tema del plan Vidal. Fue la propia Vidal la que dijo: yo estoy para 4 años más de gobernador y acompañar a Macri como candidato a presidente. Hubo una reunión del PRO, que es el partido del presidente, que ratificó eso, descartó eso como alternativa, así despejó esa variable. Y luego la movida de promover el acuerdo a través del ministro Frigerio con un sector de la oposición, en este caso el peronismo o la alternativa federal, el peronismo alternativo.
creo que eso de alguna manera lo reposicionó un poco al gobierno dentro de su situación de debilidad, dentro de una situación de debilidad, y donde también acompañó el hecho de que el dólar se tranquilizó un poco, por cierto, y que hay alguna expectativa de que la inflación podría ceder algún margen en los Lo próximos último, meses. concretamente, ¿y la Baña quedó fuera de todo esto? La Baña dice que no fue consultado, él se autoexcluyó con unas críticas que hizo a la posibilidad de un acuerdo. Creo que él cree que la vía de su crecimiento político viene por otro lado, pero habrá que ver hasta dónde puede instalar esa candidatura, ¿no? Es un camino que él ha elegido. Massa también había elegido uno del acuerdo entre Macri y Cristina, y yo creo que en esto el gobierno lo primerió y se lo propuso a él al acuerdo. Y compró. ¿Eh? Y compró, digo. No sé si a le medias. conviene. Me parece que el más convencido de esta movida es Pichetto, que probablemente sea de ese grupo el que tiene más perspicacia estratégica también, el que más ha sabido funcionar, acercándose y alejándose del gobierno sin caer en la trinchera de Cristina. Bueno, gracias. La semana próxima ya no podremos hablar de temas políticos provinciales o municipales, así que... Sí, vamos a Tremeda. Sí, exacto. Bueno, podemos hacer una charla más social, ¿te parece? Ok. Gracias, Gracias. Chau. Hasta el sábado próximo. Los espero acá en Semanario. Adiós. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba,